Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de la catapulta. Fue un proyecto muy divertido y bueno, vamos a empezar con nuestra exposición, ¿verdad? Del análisis de las catapultas. Como primera introducción, vamos a poner el desarrollo del proyecto y cómo fue el análisis dinámico de la catapulta, empleando el método de conservación de energía y posteriormente analizar su movimiento parabólico. Bueno, en contexto, ¿qué es una catapulta? Una catapulta es un tipo de máquina de guerra que se utilizaba para asediar ciudades, y esta fue principalmente utilizada por los griegos y ya después los romanos. La catapulta fue inventada en la antigua Grecia alrededor del año 399 a.C. y luego fue utilizada por los romanos en sus campañas militares. Sufrió de varias mejoras significativas, ya de que antes de estas mejoras la catapulta se utilizaba con tendones o crines de caballo, pero después de esto se utilizaron mejor monorrieles o cuerdas de alta tensión para mejorar así los disparos de las catapultas. Los tipos de catapultas que se pudieron hacer fueron las balistas y los fundíbulos. Estas ayudaron mucho a las guerras medievales junto con los arietes y las torres de asedio para invadir otras ciudades o castillos. Tipos de catapultas. La catapulta de torsión, que es en la que se basa nuestro proyecto. Este tipo de catapultas se utilizan cuerdas retorcidas o tendones como fuente de energía para analizar nuestros proyectiles. El ejemplo más famoso de catapulta de torsión es la balista, que fue utilizada por los antiguos griegos y romanos. Bueno, si pueden fijarse un poquito en la imagen que pusimos de catapulta de torsión, la estructura que tendría nuestra catapulta sería esta, pero funcionaría por torsión de resortes. La catapulta de contrapeso se utiliza en un contrapeso como un peso pesado o un balde de rocas para proporcionar la energía necesaria para lanzar un proyectil. Los T-Bruchets son el tipo más conocido de catapultas de contrapeso. Y los mangonels son similares a los T-Bruchets en que utilizan un contrapeso para lanzar un proyectil, sin embargo tienen un diseño diferente y usan un brazo más corto. Y otra curiosidad de este tipo de catapultas, no eran muy utilizadas porque por lo general su punto de apoyo era muy débil y cuando terminaban lanzando el proyectil se rompía el brazo. Los onagros son un tipo de catapulta de torsión que utiliza un solo brazo y cuerdas retorcidas para lanzar un proyectil. Fueron comúnmente utilizados por los antiguos persas. Y aquí es donde va a tener nuestro truco la catapulta, porque como dije anteriormente, está hecha con la estructura de una de torsión, pero su mecanismo de disparo es de resorte. Estas catapultas usan un resorte en espiral para lanzar un proyectil y fueron populares durante el periodo medieval y se utilizaron tanto en la guerra como en la caza. Catapultas impulsadas por humanos. Como un nombre indica, estas catapultas dependen de poder humano para lanzar el proyectil y a menudo lo usaban en la antigua Grecia como una forma de entretenimiento durante festivales y competiciones. Curiosidad agregada, estas catapultas se podría decir que fueron el plano inicial para una catapulta medieval o de guerra, porque la energía no era bien transferida, ya que los hombres no podían cargar pesos tan específicos y no podían lograr la torsión que debería tener un brazo común ya con la torsión de las cuerdas. Justificación de nuestro proyecto. Desde su invención la catapulta fue empleada por una máquina militar, pero se encarga de impartir energía a un proyectil posteriormente lanzado. Para el desarrollo de nuestro proyecto se construyó una catapulta para estudiar los fenómenos presentes al lanzamiento de un proyectil por la catapulta, o sea, cómo influirán los tipos de fuerzas, la fuerza del resorte, la velocidad que va a generar, la torsión que genera el brazo y la parábola y la distancia en la que va a llegar nuestro proyectil o nuestra pelota de golf en nuestro caso. Nuestro objetivo era crear una catapulta funcional para reconocer y analizar los diferentes fenómenos físicos que actúan sobre los lanzamientos posteriores, describirlos por medio del método de la conservación de energía y analizar el movimiento de nuestro proyectil. En el marco teórico tenemos la ley de la conservación de la energía, y esto se utiliza en problemas de mecánica, y es probable que nos encontremos con sistemas que contienen energía cinética, energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica, tanto como el calor. Para resolver esos problemas, se comienza por establecer la conservación de la energía en un sistema entre un tiempo inicial y un tiempo final establecidos. Y la fórmula nos cuenta que la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica dentro de un tiempo es lo mismo a la energía cinética
más la energía potencial gravitacional, más la energía potencial elástica dentro del segundo tiempo. Y la energía cinética se dicta por la fórmula que dice que la energía cinética es igual a 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos la energía potencial gravitacional, que es dictada por la fórmula que dice que esta es igual a la masa por la gravedad por la altura, en donde la energía potencial está medida en joules, la masa en kilogramos, la altura en metros y la gravedad es la constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos que la energía potencial elástica es lo mismo que 1/2 la constante elástica del resorte, que se mide en newton metros, por la deformación del resorte medida esta en metros. Cuando la energía se conserva, podemos establecer ecuaciones que igualen la suma de las diferentes formas de energía en un sistema. Entonces, somos capaces de resolver las ecuaciones para la velocidad, la distancia o algún otro parámetro del que dependa la energía. Luego también tenemos el movimiento parabólico, que este corresponde a la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve dentro de un medio que no ofrece resistencia al avance y está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Este puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos, el movimiento rectilíneo uniforme horizontal y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. Estas condiciones ideales de resistencia del avance nulo y campo gravitatorio uniforme implican que un cuerpo que se deja caer libremente y otro que lanza horizontalmente desde la misma altura tardan exactamente lo mismo caer al suelo. La independencia de la masa en la caída libre y el lanzamiento vertical es igual de válida en los movimientos parabólicos. Y también que un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y otro parabólicamente completo que alcanza la misma altura tarda lo mismo en caer. Para la ecuación de movimiento horizontal tenemos que la posición x es igual a la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Y la ecuación de movimiento vertical es la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y al derivar estas ecuaciones podemos encontrar expresiones para la velocidad y la aceleración tanto para el movimiento vertical como para el horizontal. Bien, ahora para continuar con el desarrollo del proyecto, antes de iniciar con el análisis de la catapulta, lo primero que debemos hacer es calcular cuál es la constante del resorte. Para esto, colgamos 1 kilogramo del resorte, medimos cuál es la deformación, en este caso obtuvimos que es de 10.2 centímetros, y de acuerdo a la ley de Hooke podemos determinar cuál es esa constante, sabiendo que la ley de Hooke establece que la fuerza por el resorte es igual a la constante del resorte por la deformación. Despejando la constante del resorte y sustituyendo datos, podemos determinar que la fuerza, la constante de proporcionalidad del resorte es de 95.84 newtons por metro. Ahora sí, ya podemos iniciar con el análisis de la catapulta, y partiendo del teorema de la conservación de la energía, nosotros podemos determinar que en un momento 1, que va a ser cuando está tensionado el resorte, va a haber cierta energía, y eso debe de ser igual a otra energía justo en el momento del lanzamiento. Para esto, considerando que la catapulta va a partir del reposo, podemos eliminar la energía cinética 1. En este momento 1, que va a ser donde el resorte esté tensionado, nosotros podemos determinar que las únicas dos energías que van a estar presentes en el sistema va a ser la energía potencial debido a la posición y la energía potencial debido al resorte. En el segundo momento, que va a ser donde se suelte el proyectil, van a haber dos energías, igual también como en el primer caso, pero aquí van a ser la energía cinética y la energía potencial debido a la posición. En este caso van a desaparecer las fuerzas que están implícitas al resorte, porque ya va a dejar de estar tensionado. Bien, una vez haciendo las mediciones en el primer y segundo momento, determinamos cuál es la altura para poder calcular la energía gravitacional. De esta ecuación ya podemos sustituir los valores y poder determinar cuál es la velocidad. Despejando la velocidad de la última ecuación, obtenemos que la velocidad con la que sale disparada el proyectil es de 8.41 metros por segundo. Ahora, con esta información procederemos a analizar el movimiento parabólico. Nosotros sabemos que las ecuaciones del movimiento parabólico tiene dos ecuaciones: las ecuaciones para el movimiento vertical y para el movimiento horizontal, siendo el movimiento vertical un movimiento uniforme acelerado y el movimiento horizontal un movimiento constante. Ahora, si nosotros empezamos analizando el movimiento vertical, podemos determinar cuál es el tiempo total de caída. Al sustituir la velocidad inicial y el ángulo de tiro calculado, que es de 36.89 grados, y al resolver para el tiempo, obtenemos que el tiempo total de caída es 1.19 segundos.
Al sustituir la velocidad y el tiempo encontrado, al igual que el ángulo en la posición vertical, o en la posición horizontal, perdón, encontramos que la distancia total recorrida de nuestro proyectil va a ser 8 metros desde el punto desde donde se lanzó. Ahora, como resultados, nosotros podemos apreciar que una vez analizado el principio de la conservación de la energía, nosotros obtuvimos que la velocidad con la que sale disparado el proyectil va a ser de 8.41 metros y al analizar el movimiento parabólico este va a alcanzar una distancia horizontal de 8 metros. Pero a continuación se presenta la ecuación algebraica que relaciona la posición del alcance horizontal con la deformación del resorte y se presenta una tabulación de los datos. Esta ecuación se encontró por medio de la ecuación de la conservación de la energía. De esta ecuación despejamos la velocidad y la dejamos en términos de la deformación. Después de la posición del tiempo vertical se hace el mismo procedimiento para despejar el tiempo y dejarlo en términos de la deformación igual. Porque ya conocemos cuál es la velocidad, solo la sustituimos y resolvemos para el tiempo. Una vez ya he encontrado el tiempo y la velocidad en términos de la deformación, lo que se hace es sustituir estos valores en la ecuación del movimiento horizontal. De esta manera llegamos a la siguiente expresión. También se presentan unas medidas propuestas de deformación y ahí en la tabla se presenta la medida de 0.137 metros, que es la deformación que presenta nuestro resorte, y la distancia total que alcanza, que son los 8 metros que mide, bueno, que alcanza en realidad nuestra catapulta. Bueno, a mí me tocó decir la última parte de los resultados. Técnicamente nosotros hicimos a través de esta ecuación, sustituimos las deformaciones del resorte y hicimos una pequeña tabla, lo cual nos arroja una gráfica, que es desde si aumentamos la deformación, se va a ir un poquito más lejos, o si disminuimos la deformación, se va a ir un poquito más, menos lejos. En conclusión, podemos definir que técnicamente el impulso generado por nuestra catapulta es lo suficientemente grande para llegar a los 8 metros de distancia. Obviamente con nuestra trayectoria trazada, con nuestro impulso, obviamente medido por la ley de conservación de energía, y con sus diferentes variaciones, ya sea la velocidad, los ángulos, el tiempo o incluso el peso, todo el impulso, todo lo que tiene que tener el mecanismo para generar una buena trayectoria y caer en 8 metros de distancia.